Esto que ves en pantalla son 5 inteligencias artificiales operando el mercado, votando en tiempo real para decidir si tu próxima operación es una compra, una venta o no opera. Este bot en concreto ha dado una rentabilidad del 115.1%, llevando una cuenta de tan solo $1000 a una de 2151, y lo vamos a construir ahora mismo en directo. Ninguna de estas inteligencias artificiales actúa sola, todas aprenden del mercado mientras tú duermes, y lo construí sin escribir ni una sola línea de código. Si tu bot actual no hace esto, no es un bot inteligente, ni mucho menos rentable. Es un indicador con disfraz de bot. Y hoy te voy a enseñar exactamente cómo construir este ecosistema desde cero usando Stratos, sin tocar código, sin saber programar, sin pelearte con una IA tipo Cloud o ChatGPT. Y al final del vídeo te regalo un asiento único a mi comunidad privada de Skool, para que pueda acceder sin coste alguno y comenzar la formación gratuita que he creado para que des el salto de la mediocridad del trading hacia la rentabilidad profesional hoy mismo. Antes de entrar en materia, necesitas entender una sola cosa sobre Stratos. No es un backtester, no es un optimizador y no es ChatGPT escribiendo código que no entiendes. Es el sistema operativo donde los traders inteligentes crean bots rentables sin tener que escribir ni una sola línea de código. Es el laboratorio matemático de diseño potenciado con inteligencia artificial, donde con solo arrastrar y conectar nodos entre sí, Stratos te genera automáticamente el bot profesional listo para llevar a tu MetaTrader 4 o MetaTrader 5. Tiene 5 categorías de inteligencia artificial que cooperan: señales, filtros, orquestación, agentes y herramientas. Hoy vamos a construir un bot de trading inteligente con las señales, la columna vertebral que decide si el mercado merece tu dinero o no. Esto es la interfaz: lienzo en blanco, barra lateral izquierda con todos los nodos disponibles. Voy a arrastrar el primer bloque ahora mismo. Listo, esto es todo lo que tardas: 30 segundos y ya tienes un sistema de inteligencia artificial conectado y procesando datos del mercado en vivo. Todavía no hace nada útil por sí solo, pero en los próximos minutos lo vamos a convertir en el detector de régimen más preciso que hayas visto, y después lo vamos a conectar con 4 cerebros más que van a votar junto con él cada decisión de trading. Antes de que sigamos, quiero que entiendas algo fundamental. Lo que acabas de ver no es un indicador. Los indicadores te dicen lo que ya pasó. Este nodo te dice en qué estado está el mercado en este momento exacto, y cambia su comportamiento solo cuando el mercado también cambia. Es la diferencia entre un termómetro y un termostato. El termómetro te informa, el termostato actúa. Tu bot actual probablemente solo sea un termómetro con una interfaz bonita. Lo que vamos a construir ahora es el termostato. Vamos con el nodo 1. Pero para un momento, porque si estás pensando que esto es como los indicadores tradicionales que repintan o se quedan retrasados cuando el mercado cambia, estás completamente equivocado. Lo que vas a ver no se parece en nada a los sistemas estáticos que te han intentado vender durante años. Esto es tecnología profesional adaptativa pura, que cambia su comportamiento según lo que haga el precio. Si quieres dejar de ser liquidez de las instituciones y operar con ventaja matemática, presta mucha atención a los componentes técnicos que vamos a configurar a continuación. Vamos a profundizar en el corazón del sistema analizando los 5 nodos principales de señales de inteligencia artificial para que entiendas cómo te pueden ayudar a generar dinero, pero para ello debes aprender cómo configurarlos de forma profesional. El primer bloque es el nodo 1, el detector de régimen de mercado con inteligencia artificial. Su tecnología combina una media de móvil avanzada para la dirección, el ADX para la fuerza de la tendencia, el ATR para la volatilidad y las bandas de Bollinger para evaluar la compresión del precio, entre otros. Todo ello supervisado por un modelo de inteligencia artificial avanzado. Este nodo clasifica el mercado en tiempo real en 10 regímenes de mercado diferenciados. El régimen 0 es la tendencia alcista tranquila para operar con total confianza. El régimen 1 es la tendencia alcista normal, donde el sistema incrementa el volumen de las posiciones. El régimen 2 es la tendencia alcista volátil, donde el bot expande los stop loss para evitar que te saquen del mercado antes de tiempo. El régimen 3 es la tendencia bajista tranquila, ideal para usar como por ejemplo un trailing stop. El régimen 4 es la tendencia bajista normal, para activar ventas agresivas.
El régimen 5 es la tendencia bajista volátil y aquí ya requiere máxima precaución. El régimen 6 es el rango silencioso sin volumen para esperar o hacer scalping rápido. El régimen 7 es el rango normal para comprar soporte y vender en resistencias de forma quirúrgica. El régimen 8 es el caos volátil de volatilidad extrema donde el nodo ordena no operar. Y el régimen 9 es la transición donde el mercado está cambiando de estado. Para evitar señales falsas, el nodo exige un número determinado de velas consecutivas confirmando el nuevo estado antes de cambiar de régimen. Sus salidas te entregan el régimen ID, es decir, condiciones de sí o no para tendencia o volatilidad, la dirección exacta del precio, la fuerza del régimen y la edad expresada en velas para evitar entrar en estados ya agotados. Para activos como el oro o el eurodólar se suelen configurar los parámetros con un periodo de media móvil entre 50, ADX en 14, ATR en 14, bandas de Bollinger sobre 20 y las velas de confirmación en 3. Activado todo el panel visual para que puedas ver todo el cambio de régimen en tiempo real. La magia de esto es que tu estrategia deja de ser una regla rígida y se convierte en un camaleón que se adapta instantáneamente a cualquier escenario. Mientras otros bots quiebran cuando el mercado pasa de tendencia a régimen lateral, el tuyo simplemente cambia de marcha de forma automática gracias al detector de régimen. Pero esto es solo el principio, porque ahora vamos a añadir la capacidad de votación democrática con el nodo de Machine Learning más robusto de la industria. Continuamos expandiendo nuestro ecosistema arrastrando el nodo 2, el Random Forest o clasificador de inteligencia artificial. Este nodo utiliza un ensamble de 50 a 100 árboles de decisión independiente, combinando con la técnica bugging. Lo que hace es entrenar un bosque completo utilizando los datos históricos del activo que estás operando, donde cada árbol analiza el mercado desde una perspectiva diferente y la decisión final depende de la votación de los nodos, clasificando la salida en compra, venta o espera. Cada árbol toma su decisión analizando 8 características normalizadas del mercado: el RSI, el ATR relativo, el ADX, la posición del precio respecto a una media móvil de, por ejemplo, 20 periodos, la posición dentro de las bandas de Bollinger, el MACD respecto a su línea de señal y el oscilador estocástico y el momentum de las últimas 5 velas, entre otros. No te preocupes porque de todo esto tú no tienes que hacer nada, el nodo lo hace automáticamente por ti. Su funcionamiento interno recopila 1000 barras históricas por defecto, analiza cada barra mirando 5 velas hacia adelante para determinar retrospectivamente qué sucedió, entrena los árboles con muestra aleatoria y para la vela actual calcula el porcentaje de coincidencia. Si la mayoría supera el umbral de confianza, activa la señal. El nodo se reentrena de forma automática cada cierto número de barras, garantizando así que el modelo jamás quede obsoleto. Las salidas te ofrecen la condición de compra, de venta, el porcentaje exacto de confianza de 0 a 100 y el valor promedio de la predicción. Para configurarlo de forma profesional, establecemos 50 árboles, una profundidad máxima de 8 para evitar el sobreajuste y 1000 barras de entrenamiento, un look ahead de 5 barras, un movimiento mínimo del 0.1%, reentrenamiento cada 200 barras, umbral de compra de 0.3, umbral de venta en menos 0.3 y una confianza mínima del 55% para validar las operaciones. Su ventaja competitiva es que genera sus propias reglas estadísticas según el activo, ofreciendo robustez institucional sin tocar código. A diferencia de SEA de caja negra por el que pagaste una fortuna o con el que peleaste durante horas con Cloud o ChatGPT y que te llevó a la quiebra de la cuenta total porque no sabías qué hacía por dentro, aquí tú tienes el control absoluto. Imagínate la ventaja matemática que tienes cuando tu bot toma una decisión basada en 50 analistas artificiales que votan de forma independiente en lugar de confiar en una simple línea que se cruza
está en la pantalla. Estás operando con el mismo algoritmo de ensemble que utiliza Netflix para recomendarte contenido, pero adaptado para extraer beneficios del mercado financiero. Para asegurar que la predicción es perfecta, vamos a cruzar estos votos con un nodo geométrico de alta precisión. El tercer componente clave es el nodo 3, el SVM generador de señales IA, basado en Support Vector Machine con un núcleo RBF. A diferencia del Random Forest que vimos antes, que utilizaba votaciones, el SVM opera bajo un principio geométrico buscando el hiperplano óptimo que separa matemáticamente las condiciones de compra exitosas de las de venta. Al usar el núcleo RBF establecemos una frontera multidimensional sobre la superficie curva capaz de identificar patrones no lineales invisibles para el ojo humano y sobre todo para los indicadores tradicionales. Aterrizando el concepto para que nos entendamos todos. Imagina que tienes una mesa llena de fichas de colores. Las fichas verdes son las velas cuyas condiciones de mercado precedieron subidas. Las fichas rojas son velas cuyas condiciones predijeron bajadas. El SVM lo que hace es trazar una línea divisoria perfecta entre las rojas y las verdes, pero no en línea recta, sino en una curva que se adapta a la forma exacta en la que están distribuidas por la mesa. Una vez trazada esa frontera efectiva, cada vez que llega una señal nueva, el nodo simplemente mira a qué lado de la curva cae. Si cae del lado verde, compra. Si cae del lado rojo, vende. Si está demasiado cerca de la frontera, hay duda, por lo tanto no hace nada. Lo extraordinario del RBF es que esa frontera se adapta a la forma real de los datos, como una membrana que se pliega, no como intentar separar agua y aceite con una regla. Algunas de las métricas que analiza simultáneamente el modelo son, por ejemplo, el RSI, el MACD normalizado, el ATR relativo, el ADX y la posición de las bandas de Bollinger, por ejemplo, entre otros. Ambos nodos son perfectamente complementarios porque combinan un enfoque de ensemble con uno geométrico, actuando como una doble opinión de inteligencia artificial. Para configurarlo, ajustaremos la sensibilidad de la curva gamma en 0.1, el parámetro de regularización C en 1.0 para controlar el sobreajuste, 500 barras de entrenamiento histórico, reentrenamiento automático cada 200 barras, un look ahead de 5 barras, movimiento mínimo en 0.1% y un umbral de confianza mínimo en 0.7 para asegurar que solo entren las señales en las zonas más sólidas. Ya tenemos la clasificación del mercado y la doble confirmación estadística y geométrica, pero ahora viene el verdadero salto cuántico tecnológico. Si estás operando en la plataforma MetaTrader 5, el siguiente nodo te va a permitir predecir el futuro del precio basándote en la memoria secuencial de las velas de trading, un nivel de sofisticación que antes era exclusivo de laboratorios avanzados. Para los traders que buscan la máxima sofisticación, en MetaTrader 5, Stratos ofrece el nodo 4, el predictor neural de inteligencia artificial. Este nodo integra una red neuronal recurrente de tipo LSTM, diseñada para el análisis de series temporales. Esta arquitectura comprende que el precio es una secuencia continua, donde el orden de los movimientos pasados puede ayudar a determinar el futuro, pero no es garantía absoluta de ello, evidentemente. Analiza las últimas 70 velas como una secuencia unificada y predice la dirección más probable del mercado y la magnitud exacta del próximo movimiento, todo expresado en pips, junto con su porcentaje de confianza. Aterrizando el concepto para que nos entendamos todos. Imagina que le pides a alguien que prediga si va a llover mañana, pero en lugar de mirar solo el termómetro de hoy, le entregas un diario con las últimas 60 páginas con toda la información del clima, cómo subió la temperatura, cómo bajó, si hubo rachas de calor o frío repentino, etcétera, etcétera. Con el tiempo, esa persona empieza a reconocer historias que se repiten, no una foto suelta, sino una secuencia. El predictor neural de inteligencia artificial de Stratos hace exactamente eso con el gráfico. Lee las últimas 60 velas como si fueran una película. Detecta patrones que solo existen en el tiempo: aceleraciones, agotamiento, continuaciones, y responde tres cosas: sube,
o baja, con qué probabilidad y si lo configura, cuánto podría moverse. Si la predicción es clara, emite señal. Si el mercado está en zona gris, se queda quieto. En cada nueva vela, compara lo que dijo con lo que pasó para ir afinando su criterio. Cuenta con 3 modos de datos de entrada: el modo OHLC, que es simple y efectivo; el modo OHLCV, que añade el volumen de transacciones; y el modo completo, que procesa los precios junto al RSI, ATR y ADX. Ofrece 3 modos de predicción: dirección, magnitud o ambos de forma conjunta. Sus salidas proporcionan señales alcistas o bajistas, una puntuación de predicción de 0 a 100 y la magnitud esperada en puntos para calcular dinámicamente tu take profit. Los parámetros de configuración profesional se definen con 70 velas de secuencia, una velocidad de aprendizaje de 0.1% hasta 0.0% para asegurar estabilidad, reentrenamiento continuo cada 100 velas, umbral alcista de 0.6 y umbral bajista de 0.4, capturando patrones profundos gracias a su aprendizaje continuo. Tener un bot con una red neuronal prediciendo pips y un bosque de árboles decidiendo operaciones es espectacular, pero de nada sirve si un evento geopolítico inesperado o una noticia económica destruye tu cuenta debido a un movimiento errático. Para evitar que tu sistema caiga en estas trampas de liquidez, necesitamos un elemento de seguridad perimetral que vigile el mercado de forma implacable. Para blindar por completo nuestro capital frente a los imprevistos, arrastraremos el último bloque esencial, el nodo 5, denominado el guardián de anomalías. Este componente actúa como el jefe de seguridad de todo el bot, basándose en una detección estadística que analiza, por ejemplo, el Z-score del precio, el ATR, las variaciones del spread y la volatilidad histórica, entre otros. Su función es identificar en tiempo real 5 tipos de anomalías extremas y bloquear inmediatamente la ejecución de operaciones si se da alguna de ellas, protegiendo así al sistema completo de pérdidas catastróficas. La primera anomalía es el flash crash, es decir, caídas verticales en segundos, donde el guardián detiene el sistema al instante, evitando pérdidas totales. La segunda es el gap extremo, impidiendo entrar en zonas vacías donde los stop loss no se ejecutarían al precio correcto. La tercera es la volatilidad extrema, provocada, por ejemplo, por noticias de alto impacto como las nóminas no agrícolas, comunicados de la Reserva Federal, etcétera, etcétera. En este caso se detiene la operativa de inmediato. La cuarta es el spread anormal en momentos de baja liquidez, evitando comisiones gigantescas de 50 pips que arruinarían la rentabilidad total de tu operativa. La quinta es la congelación o fallo de los datos del broker, impidiendo que el sistema opere con precios desactualizados. El nodo ofrece salidas claras como la condición de seguridad, que utilizaremos como filtro obligatorio cruzándola con las señales anteriores, además de entregar el score y el tipo específico de anomalía detectada. Antes de continuar con el vídeo, quiero recordarte que en la primera línea de la descripción tienes un enlace para unirte a mi comunidad privada de Skool totalmente gratuita. Dentro he creado una formación de 14 días totalmente gratis donde te enseño a crear tu primer bot y te comparto algunas de las estrategias que me han permitido ser rentable en la última década. Al unirte vas a tener acceso totalmente gratuito a un ecosistema de networking donde compartirás espacio con personas como tú que quieren avanzar y crecer, aparte de con ingenieros informáticos, matemáticos y traders profesionales que avanzan en tu misma dirección y que van a potenciar tu evolución técnica. Haz clic en el enlace de la descripción para unirte. Nos vemos dentro y ahora sí, seguimos con el vídeo. Y para que veas que esto no es teoría vacía, este es el resultado del Wall Forward de un bot de trading inteligente montado bajo este sistema específico en el eurodólar durante los últimos meses. Los datos no mienten. De $1000 a $2151, un 115.1% de rentabilidad. Ahora que entiendes el funcionamiento de cada bloque, observa el poder de la integración
visual dentro de Stratos. Empezamos colocando los 5 generadores y filtros que acabamos de estudiar: detector de régimen, Random Forest, SVM generador, predictor neural y solo si tiene MetaTrader 5, guardián de anomalías. Añadimos 2 bloques AND lógicos, juntamos las condiciones de compra y venta a mercado. El primer paso es el consenso de inteligencia artificial. Cableamos la señal de compra del Random Forest y la del SVM al mismo nodo AND. Solo avanza si ambos modelos coinciden: el bosque que vota y la frontera geométrica del SVM. En MetaTrader 5 conectamos también la señal alcista del predictor neural a ese mismo AND, convirtiendo la entrada en una triple confirmación: ensemble estadístico, clasificador geométrico y memoria secuencial en 70 velas. Repetimos exactamente el mismo esquema en el lado de las ventas, es decir, en el lado bajista. El segundo paso es el contexto del mercado. El detector de régimen no genera entradas por sí solo, le dice al bot cuándo tiene sentido operar. Conectamos está en tendencia y no es volátil mediante un bloque NOT al mismo AND de compra y venta de antes. Así la señal ML solo se activa cuando el mercado no está en caos ni en transición peligrosa. Si quieres afinar más, puedes añadir edad del régimen, por ejemplo, con un umbral mínimo para evitar entrar en estados recién creados o aún inestables. El tercer paso es la protección perimetral. La salida del AND compra o venta va a las entradas del guardián de anomalía y desde ahí usamos la salida de compra segura y venta segura y en lugar de las señales originales. Si detecta flash crash, gap extremo, volatilidad desbocada, expreta normal o datos congelados, bloquea la operación aunque toda la IA esté de acuerdo. Es la última barrera antes de arriesgar tu capital real. El cuarto y último paso es la ejecución. Compra segura, compra de mercado. Venta segura, venta de mercado. Pulsamos compilar EA y Stratos automáticamente en segundos traduce todo el Canva a un archivo optimizado listo para llevar a MetaTrader sin escribir ni una sola línea de código. Lo que acabamos de diseñar no es una estrategia común, como has podido ver. Es un ecosistema multicerebro donde el régimen define el contexto. Varios modelos de IA confirman la dirección. El guardián protege la cuenta ante lo imprevisible y Stratos convierte el diagrama en un bot ejecutable. Un sistema que se reentrena solo, filtra el ruido, se protege ante anomalía y pone el trading cuantitativo al alcance de cualquier trader minorista, con transparencia total sobre qué hace cada pieza, a diferencia de esa caja negra que te costó la cuenta. Si quieres dejar de operar con desventaja matemática frente a instituciones y quieres ir más allá de estos 5 nodos, tengo una muy buena noticia para ti. He creado una formación completa de 0 a 100 totalmente gratuita donde te enseño a construir tu primer bot de trading desde el principio hasta tenerlo corriendo ya en tu MetaTrader. Sin conocimientos previos, sin código, paso a paso. La encontrarás en nuestra comunidad privada de School. El enlace está fijado en el primer comentario. Entras, te registras gratis y tienes acceso inmediato a toda la formación, a los recursos y a una comunidad de traders que están construyendo exactamente lo mismo que tú. Y si lo que acabas de ver hoy te ha parecido potente, el siguiente vídeo te va a cambiar la perspectiva por completo. Hablo del bot que construí usando Q-Learning, la misma tecnología de inteligencia artificial que derrotó al campeón del mundo del juego de Go, considerado durante décadas imposible de resolver para una máquina. Ese algoritmo lo apliqué al mercado para crear un bot que no sigue reglas fijas, sino que aprende operando. Mejora con cada vela, se adapta solo a condiciones que nunca había visto. Está en pantalla ahora mismo, dale clic, nos vemos dentro.